Buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde. Gracias por conectarse con nosotros. Hoy iniciamos tema nuevo. El día de ayer les comentaba que si les gustaría que siguiéramos transmitiendo y muchos nos dieron ideas y empezaron a enviar temas diferentes temas que les gustaría que habláramos. Fueron bastantes, fueron muchísimos temas los que recibí, de todo tipo, ¿verdad? De temas doctrinales, preguntas, de muchos tipos. Así es que vamos a continuar con estos estudios y vamos a ver hasta dónde podemos continuar con estos estudios que estamos llevando. Como siempre, le animo a que prepare su Biblia, tenga su Biblia ahí a la mano, tenga su Biblia cerca de usted, para que nos acompañe en el estudio de esta tarde. Hay muchos temas que me pidieron y muchos de estos temas son temas, podríamos decir, un poco más avanzados o un poco más difícil de que lo entiendan. No imposible, ¿verdad? Algunos de estos temas ya los hemos tratado, pero pensando en las personas que quizás nunca han estudiado la Biblia, quizás nunca han tenido las bases bíblicas, pues algunos de estos temas que me recomendaron o que quisieran ustedes que tratáramos, es muy difícil de explicar si no tenemos las bases. Entonces, primero hay que establecer las bases para poder después explicar estos temas. Entonces, voy a empezar por lo básico. Si usted ya sabe esto, pues se va a reafirmar, ¿verdad? Su conocimiento. Si usted no sabía esto, pues lo va a aprender, va a ser nuevo y va a empezar junto con nosotros y va a tener las bases para lo que vamos a estudiar. Este tema que vamos a estudiar o que vamos a iniciar es uno de los temas básicos de cómo entender la Biblia. Y expliqué muy brevemente en algunos de los videos anteriores, pero muy superficialmente en cuanto a esto. Quiero que vayamos un poquito a verlo más a profundidad, un poco más basado en las escrituras, en la Biblia, para que usted esté firme y entienda a lo que vamos a estar tratando. Cuando tratemos otros temas diferentes, usted va a tener la base y va a entender a qué me estoy refiriendo cuando estoy hablando. Ya no voy a tener que regresar nuevamente a explicar otra vez todas las bases, ¿verdad? Entonces, Vamos a iniciar por lo primerito, ¿verdad? Por lo que considero básico o indispensable conocer a la hora de estudiar la Biblia, a la hora de estudiar las Escrituras. Y vamos a iniciar, y traté de ponerlo en presentación en PowerPoint lo más gráfico que pude, lo más que se me ocurrió, para que usted entienda a qué me voy a estar refiriendo, para que usted entienda de qué voy a estar hablando, con ejemplos gráficos, obviamente. Y el tema que vamos a tratar es el siguiente. Entonces, déjame aquí rápidamente acomodar, porque estaba ahorita batallando para conectarme. Déjeme rápidamente poner la presentación de PowerPoint lista para que esté y usted la pueda ver en su pantalla. Déjeme ver si ya funcionó. Bien, parece que ya funcionó. Ok, vamos entonces a entrar al tema. Y le digo, si usted entiende estos temas que vamos a tratar, estos dos temas que vamos a tratar en esta tarde y a lo mejor en 1, 2, 3 clases, no sé cuánto nos va a llevar de clases, el 90 y tantos % de las falsas doctrinas caen por sí solas al simple hecho de usted entender estas divisiones en la Escritura. Cuando usted entiende estas divisiones en la Biblia y usted entiende bajo qué ley está viviendo, más del 90% de las falsas doctrinas y de las falsas enseñanzas caen por sí solas. Pero vamos a ir paso por paso para que usted entienda y para que usted esté seguro de lo que va a estar creyendo, ¿verdad? No nada más porque yo se lo digo, usted lo va a tener que creer. Quiero que usted lo compruebe y que vaya conmigo a las Escrituras también y que estudie juntamente conmigo la Biblia. ¿De qué vamos a estar hablando? ¿Cuál es el primer tema? Bueno, todos tenemos un libro como la Biblia, ¿verdad?
Ya en mí había estado muy usadito. Y a la hora que agarramos la Biblia no sabemos ni por dónde empezar, cómo entender la Biblia, cómo trazarla. Bueno, la Biblia está dividida en eras y luego esas eras se dividen en testamentos. Así generalmente vamos a ver primero la parte de las eras y luego después vamos a ver la parte de los testamentos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Si usted logra comprender y logra entender con este estudio, establecer o entender lo que yo voy a estar explicando, lo que vamos a estar viendo en las Escrituras, le aseguro, más del 90% de las falsas doctrinas van a caer por sí solas, por sí solitas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es básico poder entender estas diferencias que aparecen en las Escrituras. Bien, vamos a iniciar con las eras. ¿Qué de las eras? Quiero primero dar algunas explicaciones en cuanto a lo que vamos a estar viendo. Eras o tiempos, si usted lo quiere entender de esa mejor manera, tiempos o periodos de tiempo que aparecen en la Escritura. Tiempos en los cuales se diferencian uno del otro por cómo Dios interactuaba con el ser humano, cómo el humano adoraba a Dios de tal o cual manera. Y cada uno de estos periodos de tiempo están bien delimitados en las Escrituras, en la Biblia, en la Biblia que usted tiene en sus manos. No le tenga miedo a la palabra que le digo de eras. No es tan complicado como suena. Pero acompáñeme, tome su Biblia por favor. Y quiero que me acompañe al versículo del cual vamos a partir para explicar esto. Y sí, el primer versículo está en Hebreos. Hebreos. Capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Estoy buscando aquí en mi Biblia. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pues no entiendo nada todavía. Ya lo entenderá. Por eso hice algunas gráficas para que usted entienda a qué me voy a estar refiriendo, por qué voy a estar partiendo de este versículo. Ok. En Hebreos 1, del 1 al 2, dice Dios, o Dios nuestro Padre, habiendo tiempo pasado, ¿ok? Dios habló muchas veces y de muchas maneras diferentes. ¿Ok? En otro tiempo, habló a los padres. También habló por los profetas. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No sé si usted lo alcance a distinguir, pero nos está hablando de tres grandes eras en la Biblia. O de tres grandes maneras en que Dios se comunicó con el mundo, con la humanidad, con las personas. Hebreos 1.1 dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras antes, en la antigüedad habló de muchas formas diferentes, habló por sueños, habló por revelación, habló por ángeles, No vamos a entrar en esos detalles, pero quiero que entienda que habló de muchas formas. Y esas formas las podemos encerrar en tres eras o en tres periodos que la Biblia habla. El primer periodo, por ejemplo, si usted mira, dice... Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos. La primera parte dice que Dios habló a los padres o a los patriarcas. ¿Ok? Este periodo de tiempo en el cual Dios se dirigía y le hablaba literalmente a los padres de familia en aquellos tiempos, ¿verdad? Y esta era comprende desde el inicio del mundo, Adán, el primer patriarca o el primer padre que existió, hasta la edad mosaica o Moisés. ¿Ok? Entonces, desde el inicio de los tiempos hasta el periodo de Moisés, cuando reciben los 10 mandamientos, ese periodo se le conoce como la era patriarcal. Vamos a estudiar detalles en cuanto a esta era primero, luego vamos a estudiar detalles en cuanto a la era mosaica y luego vamos a estudiar detalles en cuanto a la era cristiana. Pero quiero que lo entienda a grandes rasgos. Este es el diagrama, si usted lo quiere ver, de cómo vamos a estar estudiando, cómo vamos a estar llevando nuestro estudio, la primera parte de este estudio que son las eras.
Dios habló de muchas maneras en otro tiempo, primero a los padres o a los patriarcas. Luego habló a través de los profetas. Moisés es considerado un profeta. Luego, dice, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es nuestro Señor Jesucristo, o la era cristiana. Entonces tenemos las tres eras en las cuales Dios se comunicó de maneras diferentes con los seres humanos. La primera forma que Él se comunicó fue directamente con los padres de familia, con el padre más anciano de ese grupo de gente que vivía ahí. Dios se comunicaba con ellos. Luego se comunicó con los profetas. A través de los profetas mandaba sus mensajes a su pueblo. Luego después, ahora ha hablado a todo el mundo a través de su Hijo Jesucristo. Y esto es a través de la era cristiana. Volvamos a leer Hebreos 1, del 1 al 2, para ver si ahora sí entiende a qué se refiere. Dice, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, Dios habló muchas veces a las personas y habló de muchas maneras. En otro tiempo, habló a los padres de muchas maneras. También habló por los profetas. Dice, pero en estos postreros días, versículo 2, nos ha hablado por el Hijo, por Cristo, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios habló a los padres, luego habló a través de profetas, y ahora nos habla a usted y a mí, o nos habló a usted y a mí a través de nuestro Señor Jesucristo. Tres grandes eras. Tres grandes periodos que menciona en la Escritura. Encontramos la edad patriarcal, lo dice Hebreos 1, 1 y 2. Encontramos también la edad mosaica. ¿Por qué mosaica? Porque es el periodo de la ley que se le da a Moisés. Y luego encontramos la era cristiana. ¿Por qué cristiana? Porque ahora nos ha hablado por el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso la era cristiana. ¿Ok? Tres grandes eras. Espero que vayamos entendiendo, espero que vayamos comprendiendo a qué me refiero, que en la Biblia, en su Biblia, en la que usted tiene en sus manos, hay tres grandes eras, tres grandes periodos de tiempo que tienen características únicas y diferentes entre sí, cada uno de ellos. ¿Ok? Era patriarcal, era mosaica, era cristiana. ¿Ok? ¿En la cual vivimos usted y yo hoy en día? En la era cristiana. Ya no vivimos en la era mosaica, mucho menos en la era patriarcal. Ahora, Dios habla a través de su Hijo Jesucristo. En la era cristiana, usted y yo vivimos en esa era. En la era que comprende de la crucifixión de Cristo y que va a tener su fin en la destrucción del mundo. Ese periodo de tiempo. ¿Ok? Y si se fija, el otro periodo de tiempo previo a eso fue de cuando Dios da los mandamientos a cuando Cristo viene y muere en la cruz. Y el previo a ese, del inicio del mundo hasta el tiempo de Moisés. Tres grandes periodos. Usted y yo estamos viviendo en el tercer espacio, en el tercer periodo, la tercera era, la era cristiana. Espero que le quede claro lo que vamos a estar hablando, ¿ok? No quiero que se me pierda, por eso les hice un diagramita para que usted entienda cómo están divididos cuando me refiero a eras, ¿ok? Vamos a seguir entonces. Espero que vayamos entendiendo. Los hermanos, los que han estado en la iglesia por mucho tiempo, esto ya lo saben, ¿verdad? Esto es pan comido para ellos, ya lo conocen. Pero hay personas que no lo conocen y obviamente esa es la intención, de que todos aprendamos. Los que no saben también aprendan de estas divisiones en la Biblia y puedan ellos mismos también buscar la verdad de Dios por ellos mismos en la Biblia. Bien. Vamos entonces a la primera era. La primera era es, recuerden, del inicio de la creación del mundo hasta el periodo que Moisés recibe las tablas. O sea, está Moisés a mis espaldas, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí. Moisés. ¿Ok? Entonces, de ese periodo de tiempo es la era patriarcal. La era patriarcal, a ver si no se me tapa el video la diapositiva. Espero que no. Podría decirse que la era patriarcal, si usted agarra su Biblia, comprendería en capítulos y en libros en su Biblia, más o menos aproximadamente de Génesis capítulo 1 a Éxodo capítulo 20, donde Dios le da las tablas de la ley o la ley a Moisés. Es un ejemplo, ¿verdad? Porque también encontramos la historia en Deuteronomio y también encontramos otras narraciones. Pero un aproximado, para que usted tenga una idea más o menos, para que lo entienda bien, desde Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta cuando Dios le da la ley
a Moisés para que se la dé a su pueblo. Entonces, ese es el periodo que comprende de la edad patriarcal en su Biblia, aproximadamente, ¿ok? No va a decir, no, es hasta el versículo tal, no estamos a detalle, estoy diciendo en términos generales, un panorama aproximado, ¿ok? Entonces, de Génesis a cuando Dios le da a la ley a Moisés. Se le llama era patriarcal, la razón es porque los patriarcas o los cabezas de la familia, Dios hablaba directamente con ellos. Patriarca significa un padre que es gobernador. O sea, el padre era el que tomaba la última decisión en el hogar. Y recuerde, antes no había tanta gente en el mundo. Entonces las familias crecían y seguían estando juntas. Porque recuerden, mientras estamos juntos podemos sobrevivir más fácil. Podemos ayudarnos, protegernos, cuidarnos entre nosotros. Entonces la familia empezaba a crecer y se quedaban aquellos grupos familiares unidos, ¿verdad? Viviendo cerca uno del otro. ¿Y quién tomaba la decisión en todo aquel grupo de gente? Pues el patriarca. Si existía el abuelo, pues el abuelo. Y si era el tatarabuelo. Y si era el tatarabuelo, pues el tatarabuelo tomaba las decisiones. Y era el que compartía lo que Dios le había revelado, lo que Dios le decía que tenía que hacer, si se tenían que mover hacia un lado, si tenían que esperar, si tenían cualquier cosa que tuvieran que hacer, Dios se la comunicaba. Obviamente, en cuanto a la relación de hombre con el Dios, con el hombre y el hombre con Dios, Dios se la comunicaba no a toda la gente, Dios se la comunicaba al patriarca, al más grande de la familia. Dios le daba la ley a esa persona que era generalmente, pues obviamente iba a ser el abuelito, ¿verdad? O el tatarabuelito, el patriarca de la familia. Por eso se llama la edad patriarcal, porque Dios hablaba y les daba su ley a los patriarcas, a los más grandes abuelos, podría decirse, ¿verdad? O padres de familia que había en diferentes lugares. Entonces Dios les hablaba y les daba su ley a los patriarcas. Por eso se llama la era patriarcal o la edad patriarcal. Dios hablaba directamente con el padre de familia, el más longevo, ¿verdad? El que tenía más edad de toda aquella o el que de donde había salido toda la descendencia, ¿verdad? Que estaba viviendo en ese lugar. Entonces Dios le hablaba o se comunicaba directamente con el patriarca. Por eso se llamaba era patriarcal. ¿Qué otras características tiene? Bueno, podemos ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, versículos 8 y 9. Dice Hechos 7, 8 y 9. Si usted gusta apuntarlo o acompañarnos en su Biblia. Dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac engendró a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Porque de los 12 hijos de Jacob salieron 12 pueblos, puede decirse. Un gran número de gente de cada uno de estos hijos. Por eso se le llaman patriarcas a ellos. Porque era de ese hijo de Jacob vino mucha descendencia, muchísima descendencia. Entonces, Abraham es otro de los patriarcas. ¿Por qué? Porque de Abraham salió todo ese pueblo. Entonces, el patriarca siempre iba a ser el más longevo, el más grande de esa descendencia o de esa familia. Bien, versículo 9, los patriarcas, dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con José. Ok, entonces habla de patriarcas, se menciona como patriarcas. Esta es la era patriarcal. Ok, edad patriarcal, Dios hablaba directamente con los padres de familia, con el más grande de la familia. ¿Qué más características tiene esta era patriarcal? ¿Qué otros detalles importantes o diferentes de las demás que vamos a ir viendo y que tienen situaciones diferentes, cómo Dios hablaba con el hombre? Y lo vamos a ver en la Biblia. ¿Por qué nos ayuda a entender las tres eras diferentes? Porque a veces las personas dicen, no, es que Dios me habló directamente. No, eso sucedía en la era patriarcal. Dios ya no habla así de esa manera. Ya lo leímos en Hebreos. Dios ahora nos habla a través de Jesucristo. Dios ya no te va a hablar a ti directamente. No tiene por qué hacerlo. Mucho menos si no eres el más grande de la familia y dices que Dios te habló, pues no eres un patriarca.
¿Ok? Entonces, esa era ya pasó. Esa fue la primera era, la primera forma en que Dios se comunicó con el hombre que existía en esa época. ¿Ok? La ley era dada a los patriarcas. Acompáñame a Génesis. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Dios se comunica con el primer patriarca. ¿Quién fue el primer patriarca? El primer padre de familia, Adán. Y fíjese cómo se dirigía Dios hacia el hombre en esos tiempos, desde la creación, desde Adán el primer hombre hasta Moisés. Dice el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, mandó Dios al hombre. ¿Cuál hombre existía en ese tiempo? Adán. Ok, ya lo entendemos, ¿va? Diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿A quién le dio Dios esta ley? Al patriarca. ¿Y qué tenía que hacer el patriarca o el padre de familia, que era Adán? Comunicarle esto a su esposa, a Eva, que era la que existía junto a él en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué iba a hacer Adán cuando vinieran sus hijos? Si es que venían, bueno, antes de ser expulsado del huerto del Edén, ¿verdad? Suponiendo que tuviera mucha descendencia antes de ser expulsada del huerto del Edén, Adán. ¿Qué tenía que hacer Adán para con sus hijos? Decirle la ley que Dios le había dado a él, que de ese árbol no tenía que comer a nadie. Y era el responsable Adán de comunicar la verdad de Dios a su familia. ¿Ok? Génesis, otro patriarca. No vamos a leer todos los patriarcas de la Biblia, pero vamos a ver dos ejemplos, nada más para que usted entienda a qué me refiero. Ya vimos el primero, vamos al segundo. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios habla a otro patriarca muy estimado por los judíos, que es Abraham, el padre, ¿verdad?, de la fe. Dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Con quién se comunicó de toda la familia? Con Abraham, con el patriarca de esa familia. Dice: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una grande nación, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Ok? Entonces, Dios hablaba directamente con los padres de familia en ese tiempo, en ese periodo, en esa era, en la era patriarcal. Hay muchos más ejemplos en Génesis que podemos encontrar de cómo Dios hablaba directamente a los patriarcas. ¿Ok? Pero, nuevamente, esa era en esa época. No le hablaba a todo mundo, Dios le hablaba a los patriarcas en la era patriarcal. Se dirigía con el varón más grande de esa familia. Génesis capítulo 6, versículo 18, dice la escritura. Dice más: estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Recuerda quién le estaba hablando aquí en Génesis capítulo 6? A Noé, otro patriarca. A Noé le dice: Noé, tienes que hacer un arca. No va y le dice a la esposa de Noé, no va y le dice a los hijos de Noé Dios va y se dirige con el patriarca. Dios va y habla con el padre de familia y le dice: Noé, ¿verdad?, estableceré mi pacto contigo. O sea, la adoración que tú me das a mí y yo que hago contigo, ese pacto lo tenemos tú y yo, ¿verdad? Esa comunicación solo es entre tú y yo. Dice: y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Porque la religión era familiar, ¿ok? Dios hablaba al patriarca, el patriarca enseñaba a su familia lo que Dios había dicho y todos adoraban y cumplían la revelación que Dios le había dado al patriarca. Entonces por eso se llama era patriarcal, porque el padre de familia, a la vez que era el padre, venía a ser como un tipo de sacerdote. Porque él era él era quien a través de él Dios hablaba y daba el mensaje. Dios le revelaba al patriarca y el patriarca a su vez compartía lo que Dios le había dicho a su familia. Y en base a eso tomaban decisiones y en base a eso miraban la forma que Dios había pedido que le adoraran, etcétera, etcétera. Entonces la religión era
en la familia. Dios daba las instrucciones correctas, precisas al patriarca y el patriarca a su familia, y la familia adoraba a Dios como Dios le había pedido. ¿Ok? Responsable el patriarca. ¿Qué otras características de la era patriarcal? Recuerde, era patriarcal desde el inicio hasta los 10 mandamientos. Bien. La adoración y los sacrificios de animales eran en altares. Génesis capítulo 8, versículo 20. Dice, y edificó Noé. ¿A quién le hablaba Dios? Ya vimos ahorita en el 6, le habló a Noé. Hazte una arca y entra en esa arca tu familia, tus hijos, tus hijas. Entren ahí para que se salven. Ahora vuelve a hablar aquí. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Pero el versículo 21 es el importante que estamos tratando aquí. ¿Qué dice? Que 20, que edificó Noé un altar para sacrificar animales en sacrificio a Jehová su Dios. Ahora, ¿cómo supo Noé que tenía que hacer un altar para sacrificar animales? Estas órdenes o estas instrucciones se las daba a Dios. ¿A quién le daba Dios esas instrucciones? Al patriarca, al más grande de la familia. En ese tiempo, ¿quién era el único patriarca más grande de la familia que quedaba? Noé. Era el patriarca. Dios le daba la orden, las instrucciones al patriarca. Por eso Noé hizo un altar y tomó animal limpio y ofreció holocausto sobre ese altar a Dios. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos aprender de esta era patriarcal? Bueno. En esta era, Dios, como ya lo hemos mencionado más de una ocasión, Dios hablaba directamente a los patriarcas. Ya vimos en Génesis capítulo 6, versículos 13 al 14, que Dios habló a Noé. Pero por si no le quedó muy claro el pasaje que leímos, que es el 18, vamos a leer ahora el 13 y 14, ahí mismo en Génesis capítulo 6, versículos 13 y 14. Dijo pues Dios a Noé. Ok, paremos ahí la lectura. ¿Quién habló con quién? Dios habló con Noé. Ah, no, Noé está de este lado. Dios habló con Noé, ¿verdad? Dios habló con Noé. Y dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con toda la tierra. Dios volvió a hablar con... No, este es Moisés con Noé. Con Noé. Dios dijo pues, 14. Y hazte un arca de madera de gofer, y harás aposento en el arca, y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Ok, Dios le dice a Noé, no Moisés. Dios le dice a Noé, hazte un arca. Dios habla con Noé. Dios le dice que te tiene que hacer un arca. Dios le dice los planes que Dios tenía para futuro. Dios le dice que va a destruir la tierra. Dios le da unos planos para cómo construir el arca, qué forma debe tener el arca, qué tipo de madera va a usar, qué tipo de aislamiento va a usar el arca, cuántas puertas va a tener, cuántas ventanas va a tener, cuántos animales va a meter en esa arca, quiénes pueden entrar en esa arca, etcétera, etcétera. Todos los detalles. Pero ¿quién le dio todos esos detalles a Noé? Dios. Dios le da todos y cada uno de esos detalles a Noé. Génesis capítulo 28, versículo 13. Lo tapó el video y era lo que no quería, pero bueno, ya pasó. Génesis 28, 13. Génesis 28, 13. Y dice el 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. En la tierra que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y se extenderá al occidente, al oriente, al norte, al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ok, Jacob, descendiente de Abraham,
Obviamente Dios seguía cumpliendo su promesa y ahora habla con el patriarca que quedaba en ese tiempo. Entonces era Jacob, entonces Dios habla con Jacob. Recordemos que en Génesis 12 habló con Abraham. Abraham fallece, ahora Dios habla con Jacob. ¿Ok? Sigue hablando con el más grande de la familia, el patriarca. Le da instrucciones, le da órdenes, les da lo que tienen que hacer, los mandamientos, etcétera, etcétera. Estas son características de la era patriarcal. Entonces, volvemos a repasar el mismo diagrama. Características. Las tres eras. Patriarcal, la que ya acabamos de estudiar, del inicio del mundo hasta Moisés. Patriarcas, ¿qué sucedía ahí? Dios hablaba directamente con los patriarcas, con los más grandes de la familia. ¿Qué más pasaba? Dios les daba las instrucciones, los mandamientos, la adoración era familiar porque el patriarca recibía la instrucción de parte de Dios y la transmitía a su familia y su familia sabía cómo y de qué manera adorar a Dios. Entonces la adoración era familiar, la instrucción se le daba al más grande de la familia y cuando el más grande de la familia Dios hablaba con el que quedaba más grande de esa descendencia. Así como lo hizo con Jacob, ¿verdad? Después de haberlo hecho previamente con Abraham, lo hizo con Jacob y con otros patriarcas en el Antiguo Testamento. Lo hizo con Adán, luego Adán ya no estaba, también lo hizo con Noé. Y podemos mencionar cómo Dios hablaba directamente. Por eso dice, dijo Dios a Noé, dijo Dios a Adán, dijo Dios a Abraham, dijo Dios a Jacob. O sea, hablaba directamente con ellos. Se le revelaba a Dios las instrucciones y las cosas que Dios quería que el hombre hiciera. El pacto que quería que hiciera el hombre con Dios. Pero eso solamente sucedió, dice Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2, solamente sucedió de muchas formas diferentes en la edad patriarcal. Luego, el pueblo empieza a crecer, empieza a haber más número de gente, que ya en el mundo no nada más existían familias, sino ya empezaron a haber naciones y empezaron a haber mucha cantidad de gente, empezaron a haber millones de gentes en diferentes lugares y empezó a crecer la población mundial exponencialmente. Que Dios ya no hablaba a los padres de familia. Dios cambió su método de hablar con el hombre y ahora utilizaba profetas para hablar a los reyes o al pueblo. ¿Okay? Utilizaba a una persona que él designaba, que él escogía y le encomendaba, ¿verdad?, que llevara el mensaje que le daba a los reyes o saludos a mi tía Panchi que nos está viendo. Bien, entonces vamos a la siguiente era. Esa es la era patriarcal o donde Dios hablaba a los padres de familia. Luego vamos a estudiar ahora la siguiente, que es la del medio, la mosaica. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo era esa era? ¿Cómo Dios hablaba? ¿De qué manera? Bueno, vamos a ver los detalles. ¿Ok? Por eso estamos estudiando estas tres eras. Ahora, si se fijan las imágenes, ya cambiamos. Ahora esta era comprende desde... ya no sé cuál dedo estoy apuntando. Bueno, usted lo ve. A Moisés y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La cruz ahí, ¿verdad? Entonces, la era mosaica. La era mosaica. ¿Qué en cuanto a esta era? La era mosaica, podríamos, otra vez, un aproximado... trazarla aproximadamente desde Éxodo capítulo 21 hasta Malaquías. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque, le digo, se repite en algunos otros libros, parte de esta ley. Y también cuando Cristo nació bajo la ley. Aún estaba en vigencia la era mosaica o la ley mosaica cuando Cristo estaba con vida. De ahí que a veces hay confusión en algunas doctrinas que dicen, pero Cristo respetaba el día sábado y que... Sí, obviamente, porque Cristo nació bajo la ley de Moisés. La ley de Moisés no tuvo... Vamos a ver cuándo terminó la ley de Moisés de tener vigencia. Pero Cristo nació bajo la ley de Moisés. Entonces, él estaba obligado a cumplir con la ley que estaba en vigencia todavía. ¿Ok? Obviamente. Por eso encontramos descripciones aquí y allá en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, de leyes del Antiguo o de la era mosaica o la ley mosaica, porque obviamente estaba en vigencia todavía. Todavía no era extinta esa ley, pero vamos a trazarlo. Aun y cuando esa ley estaba en vigencia, Cristo ya estaba legislando su nueva ley. Cristo ya estaba dando explicación de qué iba a tener de diferente la nueva ley que venía.
¿Ok? Como lo hacemos nosotros en la ley aquí hoy en día, humanamente hablando, ¿verdad? Antes de que cambie una ley, el gobierno tiene que mandar notificaciones, tiene que mandar anuncios por televisión, por radio, dar a entender, la ley va a cambiar, antes era así y ahora va a ser así, ¿verdad? Sea ley de impuestos, sea ley de, no sé, seguridad, sea lo que sea, se avisa a la población previamente, antes de que entre en vigencia esa ley, para que se preparen. Igual Cristo cuando estaba con vida estaba legislando esa nueva ley que iba a entrar en vigencia, pero en el momento que estaba con vida estaba obligado a cumplir con la ley mosaica. ¿Ok? Por eso le digo, un periodo exacto no lo vamos a encontrar, pero si usted quiere ver la división que se ha hecho en su Biblia, encontrará que en Malaquías se termina el Antiguo Testamento y en el inicio de Mateo dice el Nuevo Testamento, una página que aparece en sus Biblias antes de iniciar Mateo, previamente a Mateo capítulo 1, aparece ahí el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, de Mateo hasta Apocalipsis, Nuevo Testamento o lo que conocemos como Nuevo Testamento. Pero, otra vez, la era cristiana, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan es donde se une, donde está entrelazándose ese cambio de dejar de ser la era mosaica para pasar a la siguiente era. Y lo vamos a explicar y espero que me entienda más adelante con la explicación. Pero ahorita quiero que, así a grandes rasgos, se quede usted más o menos con ese periodo de Éxodo 21 a Malaquías capítulo 4, aproximadamente. ¿Ok? Y en este caso, si se fija, en la era patriarcal Dios hablaba al padre de familia. Y en la era mosaica Dios no hablaba al padre de familia. Dios hablaba a una nación, a un pueblo específico. ¿Ok? Una nación completa. No nada más a un padre de familia o una familia. Dios ya hablaba a la nación entera. La nación o el pueblo judío o los israelitas. Bien. Se le llama mosaica porque las leyes o los estatutos que Dios da para su pueblo, para su nación, se los da a Moisés. Entonces, por eso se conoce como la ley mosaica o la era mosaica. ¿Okay? El periodo de tiempo donde Dios revela, empieza con Moisés y luego después con otros profetas y se empieza a hacer esa era mosaica. Desde Moisés hasta 400 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, que viene el periodo de silencio previo, pero eso ya es otra historia, otro tema. Que no hubo revelación de parte de Dios. 400 años antes de que Cristo naciera, no hubo revelación de parte de Dios por 400 años. Ok. Aproximadamente, ¿verdad? No voy a decir, no, 410, no, 380. Aproximadamente. Ok. Inicia, esta era mosaica inicia cuando Dios da su ley por medio de Moisés en el monte Sinaí. Y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 20. Usted quizás recuerde esta historia si ha estudiado alguna vez la Biblia o si vio la película de Moisés o si vio la novela de los 10 mandamientos o algo que se relacione con Moisés. Sabrá que Moisés subió al monte y bajó con unas tablas que tenían escritas 10 mandamientos, ¿verdad? Y luego después de esos 10 mandamientos Dios empezó a añadir más ordenanzas, más instrucciones que se iban añadiendo a la forma que se tenían que cumplir o que comportar las personas o toda la nación completa. Mire, vamos a Éxodo capítulo 20. No vamos a leer todo el capítulo 20, pero vamos a leer la parte de estos 10 mandamientos. Dice, versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, que te saqué de casa de servidumbre. Esto es lo que estaba escrito en esas tablas o en esos 10 mandamientos. Dice, por lo tanto no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No estatuillas, no imágenes, no ídolos, no... ¿Cómo le llaman? Algo para... no recuerdo cuál es el nombre que le dan. Una imagen, algo tallado, algo físico que tú te inclines ante eso, sea de palo, de oro, de lo que sea. No te harás imagen ni nada que se parezca a algo que está arriba en el cielo, ni algo que está abajo en la tierra, ni algo que está en las aguas, ni debajo, nada. No te inclines ante imágenes de peces, de tigres, de aves, de otros seres humanos, no sé, de estrellas, de nada, imágenes de nada te inclines. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás.
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Usar el nombre de Dios o mencionar a Dios de forma incorrecta, de una forma irrespetuosa, nos metemos en problemas con Dios y Dios está diciendo, yo me voy a ocupar de no olvidarme que jugaste con mi nombre, que jugaste con lo que me identifica a mí. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12. Hablan otro mandamiento, día de reposo para los judíos. Honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen en la tierra, para que se alarguen tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. 13. No matarás. 14. No cometerás adulterio. 15. No hurtarás. 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Nada de chismes, nada de calumnias. 17. No codiciarás, no sentirás envidia y querrás tener cosas que le pertenecen a tu prójimo, ni la casa de tu prójimo. No codiciarás tampoco a la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni a su buey, ni a su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 10 mandamientos. Dios les da a Moisés estos 10 mandamientos que el pueblo tenía que cumplir en esta era mosaica. ¿Ok? Estos mandamientos no se los dio a los patriarcas. A los patriarcas Dios les daba sus mandamientos específicos para cada familia. Aquí se le da estos mandamientos a una nación entera. Familia era patriarcal, nación era mosaica. ¿Ok? ¿Ve cómo va cambiando la idea de cómo Dios trataba o estos temas? Esta era termina con la muerte de Cristo en la cruz. Duró alrededor de 1500 años aproximadamente, esta era. Dice Hebreos capítulo 9 en el Nuevo Testamento, cuando terminó esta ley mosaica o esta ley antigua y entró en vigencia la nueva. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu externo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque, versículo 16, importante, donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Mientras Cristo estaba con vida, seguía en vigencia esta ley que le fue dada a Moisés. Cuando Cristo murió, terminó de tener validez esta ley mosaica e inició la era cristiana, o Nuevo Testamento, o la ley de Cristo. Ok, ¿qué más vemos de la era mosaica? Entonces ya vimos, era mosaica. Dios le da los 10 mandamientos, inicia esas nuevas leyes dadas a Dios al hombre para una nación. Termina, ¿verdad?, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde termina ese periodo de tiempo. Ya no vale más. Ahora hay una nueva forma en que Dios habla al hombre. Ya no habla a los padres. En esta época habla por medio de los profetas, como lo hizo con Noé, que es considerado un profeta de Dios. Bien, las leyes de Dios eran enviadas ya no a una familia, como en la era patriarcal. Las leyes de Dios eran enviadas a un pueblo específico. ¿Ok? Deuteronomio. Volvamos al Antiguo Testamento. Vamos a estar regresando constantemente al Antiguo Testamento. Espero que me vaya entendiendo y espero que me vaya dando a entender. Era patriarcal, a los padres, a una familia. Dios les daba la ley directamente al padre, al mayor de esa familia. Y ese padre era el encargado de distribuir la información de las leyes que Dios le había dado. Y adoraban, la adoración era familiar. Era mosaica. Dios escoge
a un profeta, en este caso Moisés, le da sus mandamientos, les da sus 10 mandamientos y más mandamientos. Moisés era el encargado de distribuir esos mandamientos no a una familia, a un pueblo entero, a una nación entera. Y esa nación ya sabía entonces cómo adorar a Dios y qué era lo que Dios había pedido de ellos y cómo tenían ellos que comportarse para con Dios. Deuteronomio capítulo 5, vamos a leer 3 pasajes nada más, no vamos a ir a tantos pasajes, hay muchos pasajes que podríamos mencionar, pero no quiero que se extienda tanto este estudio, quiero que entienda un poquito más a profundidad la idea de esto que estamos hablando y le quede más reafirmada la idea para lo que vamos a continuar los estudios siguientes. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, llamó Moisés a todo Israel. Ok, Moisés. ¿A quién le dio Dios la ley? A Moisés. ¿Y quién era el encargado de impartir esa ley al pueblo, a la nación israelita o a los israelitas? Moisés. Entonces Moisés, al ser el encargado, llama a todo Israel y les dijo, oye Israel. Ok, ¿los mandamientos para quién eran? Para la nación de Israel. Oye Israel, escucha lo que Dios me dijo que tengo que decirles a ustedes. Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy contra vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Aprendan los mandamientos que Dios me dijo que tengo que comunicarles. ¿Ok? Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros hoy. Todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Ok? Estas leyes, ¿para quiénes fueron? Para el pueblo de Israel, a todos los israelitas que estaban ahí vivos en ese momento. No para los padres de familia, como en la era patriarcal, para una nación, para un pueblo específico. ¿Ok? Para los israelitas, oye Israel, Dios te mandó decir esto, estas son las leyes de Dios, escúchalas, apréndelas, llévalas a la práctica, porque esto es lo que Dios mandó, y Dios quiere hacer un pacto contigo, Israel, con esta nación. ¿Ok? Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Nuevamente, oye Israel, oye pues, oh Israel, otra vez por si usted tenía duda para quién eran estas leyes. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, Dios multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye Israel, otra vez, para los israelitas, para los descendientes, ¿verdad? de Abraham, ¿verdad? De los patriarcas de Jacob. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, estos mandamientos son para ti. Dios mandó estos mandamientos para ti, me los comunicó a mí, dice Moisés, y ahora yo se los estoy comunicando a ustedes. Éxodo 31. Éxodo capítulo 31. Versículos 13 al 17. Dice... Vamos a leer desde el 12. Habló además, ponga mucha atención en lo que vamos a estar leyendo aquí en Éxodo 31 del 12. Vamos a empezar desde el 12. Ahí está desde el 13, vamos a empezar desde el 12. Habló además Jehová. Ok, Dios habló. ¿Ahora con quién habló? ¿Con el patriarca? No. Además habló Jehová a Moisés. Dios se comunicó con Moisés de este lado. Dios se comunicó con Moisés diciendo, tú, Moisés, hablarás a los hijos de Israel. Ok, Dios ya no iba a hablar a cada uno de los patriarcas que había en esa nación. No. Dios iba a hablar con Moisés y Moisés iba a encargar de dar y compartir toda esa ley que Dios le revelará a él a toda la nación. Tú hablarás, dice, a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Ok? 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane ciertamente morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Entonces, para aquellos que quieren seguir guardando el día de reposo, Dios mandó que si alguien trabajaba el día de reposo, tenían que matarlo por haber violado la ley de Dios.
Yo me pregunto, ¿todos los sabatistas matan a los sabatistas que se van a trabajar en sábado? Creo que no. Bueno, 15. 6 días trabajarás, mas el séptimo día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo, ciertamente otra vez morirá 2 veces. Si trabajaban en el día de reposo, en la ley que Dios le da a su pueblo, a su nación Israel, la pena era la muerte. Guardarás pues el día de reposo. ¿Quiénes van a guardar el día de reposo? Subrayen en el versículo 16. Guardaréis pues el día de reposo los hijos de Israel. ¿Para quién era el día de reposo? Para los hijos de Israel. ¿Ok? Guarden el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí, dice Dios, y los hijos de Israel. No todas las personas. Entre Dios y un pueblo específico. Los hijos de Israel. Porque 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Ok, el día de reposo, ¿para quién era? Para los hijos de Israel. No para todo el mundo. Para la ley que Dios le dio a Moisés, y Moisés le tenía que llevar a su pueblo Israel, y Israel tenía que cumplir este pacto porque ese era el acuerdo que había llegado Dios con ese pueblo Israel, y Israel tenía que obedecer esa ley que Dios les había dado. Entonces, estas leyes que Dios daban eran para un pueblo específico. Para el pueblo de Israel, para los judíos. ¿Ok? Entonces tenían que guardar esta ley que Dios les dio porque estaban bajo ese pacto que Dios había hecho con ellos, con esa nación, ya no una familia como en la edad patriarcal, con una nación. Bien, la era mosaica, usted dirá, bueno, pero entonces ¿para qué sirvió esa ley si después le iba a cambiar? Bueno, sirvió para 2 propósitos. 2 propósitos importantes, bueno, más, pero quiero mencionar simplemente 2. Para que la gente entendiera qué significa el pecado y qué consecuencias trae a nuestra vida cuando pecamos. ¿Ok? Podemos ir a leer algo en cuanto a esto en Romanos. Vamos allá al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ahora lo estoy buscando en mi Biblia porque a veces me suelto hablando y pienso que usted es rapidísimo para buscar en su Biblia. Y a veces no hay tiempo ni para que las personas busquen. Entonces yo lo busco junto con usted para que tengamos más o menos el mismo tiempo de llegar al pasaje. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Entonces, ¿para qué estableció Dios la ley mosaica? Para que la gente entendiera qué significa el pecado, qué es el pecado. Mientras Dios no le diera una ley, esto sí puedes hacer, esto no, pues la gente seguiría haciéndolo y no podría Dios castigarlos porque... Oye, pues no me dijiste, Dios, no me dijiste que eso no lo podía hacer, no me dijiste que eso no estaba mal. Yo pensé que podía hacerlo. Entonces, cuando Dios ya empieza a establecer esto es correcto, esto es incorrecto, si tú haces esto, vienen estas consecuencias, si tú haces lo correcto, vienen estas recompensas, entonces el pueblo ya sabía reconocer lo bueno y lo malo, reconocer el pecado y cuáles eran las consecuencias del pecado. Por eso dice al final, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ok? Otra cosa importante, ¿para qué otra cosa importante sirvió esta ley mosaica o esta era mosaica? Bueno, sirvió, y lo encontramos en Gálatas capítulo 3, Romanos, Corintios, Gálatas, capítulo 3, versículos 19. No vamos a leer todo, voy a ir nada más, luego lo vamos a estudiar más adelante, por eso no, voy a evitar leerlo todo para no hacer tanto tiempo, pero voy a ir al pasaje clave que quiero que entendamos. Versículo 24 y 25. Gálatas capítulo 3, versículos 24 y 25. De manera que la ley de Moisés, cuando decía la ley se refería a la ley de Moisés. De manera que la ley, dice, ha sido nuestro ayo, y la palabra ayo significa tutor o maestro o guía. Es como aquella persona que te toma de la mano y te lleva, por ejemplo, a la escuela, ¿verdad? Que te lleva de tu casa a la escuela sano y salvo. Te toma de la mano. Cuando estaba chiquito, ¿verdad? Te llevaba de la mano y va y te entrega y te dice, aquí debes de quedarte, aquí es el lugar donde vas a estar. Bueno, la ley, esta era mosaica, fue ese tutor, fue ese maestro, fue ese
persona que nos cuidó, que nos instruyó para llevarnos a Cristo y para poder identificar quién era Cristo, quién era el Mesías que estábamos esperando. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo la ley sirvió para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero una vez que vino Cristo, que Cristo trajo la fe, dice, ya no estamos bajo ayo, ya no necesitamos un instructor, ya no necesitamos un tutor, como lo que Dios le dio a los judíos o a los israelitas. Ya no necesitábamos esa ley. Ahora estamos bajo el instructor correcto, bajo el maestro correcto, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya vino lo que tenemos que aprender, ya identificamos quién es, ya no necesitamos la guía, ¿verdad? Ya no necesitamos las muletas para caminar, ya podemos caminar solo junto con la persona que debemos de caminar, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ayo es como una ayuda, un tutor, algo que nos ilustra para poder identificar algo y que nos lleva sanos y salvos con instrucciones correctas hacia nuestro destino. ¿Ok? Entonces, 2 propósitos. Vamos a ver más adelante cuando avancemos y hagamos otra división que tenemos que entender en la Biblia. Y esa es la ley mosaica. ¿Qué más? Fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ya lo vimos. Entonces, nuevamente las eras, porque no quiero que se les olviden. Era patriarcal, o la edad patriarcal. Del inicio de la creación hasta Moisés. Dios hablaba a los patriarcas, la religión era familiar, las leyes Dios las daba al padre de familia y el padre de familia se encargaba de distribuirla, estas órdenes de Dios, a su familia. Era mosaica, desde Moisés hasta Cristo. La ley ya no era para una padre de familia, la ley Dios se la daba a un profeta. El profeta que Dios escogía, o el hombre que Dios escogía, era el mensajero para llevar el mensaje ya no a una familia, sino a una nación específica, a los judíos, a Israel. ¿Ok? Y ese pacto era exclusivo de ese pueblo con Dios a través de esos profetas. Vamos ahora a la siguiente era, que es en la era que usted y yo vivimos hoy en día, y es la era cristiana. Esa es la que usted y yo vivimos hoy en día. ¿Dónde está la confusión en las denominaciones? Son los temas como el diezmo, como el uso de instrumentos musicales, como los sacrificios, como el día de reposo, como todas esas cosas, en que las personas no hacen esta diferencia en la Biblia y entremezclan todas las cosas que leen en la Biblia. Todas las leyes las mezclan. Y pasan leyes de la cristiana a la mosaica, de la mosaica a la patriarcal, de la patriarcal a la cristiana, y andan haciendo una mezcolanza y quieren que las de allá pasen para acá y las de acá para allá. Y por eso tantas falsas religiones. Pero lo vamos a entender. Lo vamos a ir entendiendo conforme vayamos explicando estas eras. Bien, se me fue el tiempo. Pero la era cristiana. La era cristiana podríamos decir otra vez aproximadamente, porque cuando Cristo nació en los evangelios todo estaba en vigencia, el Antiguo Testamento. Sí, pero un aproximado. De Mateo a Apocalipsis capítulo 22. Entonces podríamos decir que este es el periodo que compone la era cristiana. ¿Cuándo va a terminar esta era cristiana? Cuando el mundo sea destruido. Inició con el sacrificio de Cristo, terminará con la destrucción del mundo. A diferencia, y aquí no voy a pasar de esta diapositiva, no crea que voy a hablar otra hora. A diferencia de la edad patriarcal, Dios hablaba al padre de familia y a una familia en específico. Edad mosaica, Dios hablaba a un profeta y a una nación, ya no a una familia, a una nación en específico. Era cristiana. Dios envía a su propio hijo, a Dios encarnado, hablar no con una familia, no con una nación. Ahora Dios habla a todo el mundo. Esta ley ya no es para los judíos nomás. Esta ley ya no nada más es para una familia en específico. Esta era cristiana abarca a todo el mundo. Esta ley es para todo el mundo. Y quiero que nos quedemos ahí para que no se nos olvide, que volvamos nuevamente a Hebreos. Y voy a esperar a que usted llegue a Hebreos y lea conmigo Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2
quita muchas ideas que la gente tiene hoy en día. Gente que dicen, yo soy el profeta de Dios, Dios me habló y me reveló. No, no es cierto, porque no estamos en la era mosaica. Dios hablaba en profetas en la era mosaica, ya no hay profetas. Ya no necesitamos profetas porque ahora nos vino a decir el mensaje el mismo Dios encarnado. ¿Para qué un profeta? Si Dios encarnado nos trajo el mensaje él directamente. No hay necesidad de profetas. Y de hecho en Hebreos 1 y 2 no lo aclara y es contundente este pasaje. Dice... Y ahí nos vamos a quedar y vamos a seguir estudiando a partir de la era cristiana el día de mañana y luego vamos a ir estudiando un poco más de esto. Dios, habiendo hablado muchas veces, Dios habló con los seres humanos muchas veces, de muchas maneras, de muchas formas diferentes. En otro tiempo, habló a los padres, habló también por los profetas. Y en estos postreros tiempos, en este tiempo que vivimos usted y yo, ya no habla a los padres, ya no habla a través de profetas. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por su Hijo. Dios ahora nos habla por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Ahora, ¿quién nos dio el mensaje en esta nueva era? Cristo. ¿Quién nos trajo el mensaje de Dios? Cristo. ¿Para quién? ¿Para una nación? No. ¿Para una familia? No. Para todo el mundo. Y es en esa era en la que usted y yo estamos viviendo hoy en día, en la era cristiana. Con el mensajero, el mismo Dios encarnado nos trajo el mensaje de su Padre Celestial. Ese mensaje no es exclusivo de una familia, no es exclusivo de una nación, es para todo el mundo. Aquí nos vamos a quedar. Espero que vayan entendiendo, que se vaya aclarando su mente más un poquito, que entiendan la Biblia más a qué nos estamos refiriendo. Era patriarcal del inicio a Moisés. Era mosaica de los 10 mandamientos de Moisés hasta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Era cristiana desde Cristo hasta el fin de los tiempos, al fin del mundo. Y es para todo el mundo. Aquí nos vamos a quedar. Bien, nos vemos el día de mañana, Dios mediante, si Dios nos presta vida y salud, y seguimos con este tema. ¿Por qué este tema? ¿Por qué estudiar esto? Usted dirá, ¿y eso para qué me sirve? ¿O qué? ¿De qué? Bueno, va a entenderme porque después de este tema vamos a estudiar un tema doctrinal que hay mucho en las denominaciones. El diezmo. ¿El diezmo tenemos que dar a los cristianos hoy en día? ¿Sí o no? ¿Es un mandamiento de Dios dar el diezmo hoy en día? ¿Sí o no? ¿Es ley para nosotros el diezmo? ¿Sí o no? Si se daba el diezmo en el Antiguo Testamento, ¿cómo se daba? ¿A quién se le daba? ¿De qué forma se le daba? ¿Por qué Dios lo pidió? ¿Qué es el diezmo? ¿A quién se le tenía que ir a dar el diezmo? Vamos a estudiar todo eso, pero no podemos entender eso si no ponemos las bases para entender la Biblia. ¿Ok? Por eso estamos estudiando estos temas. ¿Ok? Para que usted tenga las bases y entienda más cuando expliquemos de temas doctrinales como por qué no usamos instrumentos musicales o por qué es incorrecto usar instrumentos musicales para adorar a Dios. ¿Por qué es incorrecto dar el diezmo? ¿Por qué es incorrecto seguir haciendo sacrificios de animales? ¿Por qué es incorrecto seguir guardando el día de reposo? Ya vimos una explicación ahorita en unos pasajes que leímos. Y más temas como esos. Entonces lo vamos a entender si sabemos trazar las escrituras, si sabemos dividir o entender para quién fue cada ley, para quién, de qué manera Dios habló, para quién iba dirigido y cuál es la ley que estamos usted y yo hoy en día. ¿Ok? ¿Me explico? Espero que la hermana María Luisa ya no es para nosotros el diezmo, hermano, no. Se rasga las vestiduras la hermana, ¿verdad? No, eso no. Bueno, la hermana porque ya estudió y ya lo sabe, pero hay personas que no saben y hay personas que no lo entienden. Entonces vamos a darnos a la tarea de irnos despacio con ellos para que ellos también entiendan y logren comprender por qué no es correcto adorar con instrumentos musicales, por qué no es correcto dar el diezmo hoy en día, por qué todas esas cosas que muchas iglesias hacen. ¿Ok? Y si Dios no lo mandó, entonces ¿por qué lo hace? Si Dios no lo mandó. Lo vamos a estudiar. Bien, no sé si tengan anuncios que dar a conocer aquí. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy en día. Gracias a todos por sus palabras de aliento. Gracias a todos por decir, síguele más temas. Y me mandaron muchos temas. Uno de ellos también es muy interesante, que en cuanto al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pero quiero primero empezar con estos temas más abajo para que entendamos luego el Espíritu Santo. Si nos vamos al Espíritu Santo, a lo mejor usted va a estar confundido todavía. Pero en el Antiguo Testamento dice,
mejor empezamos de abajo todos juntos y vamos avanzando en los temas un poquito cada vez más complicados para que usted lleve las bases bien de lo que estamos y vaya entendiendo. Pero es un muy buen tema y me gusta hablar en cuanto al tema del Espíritu Santo, más por la confusión que hay hoy en día en las denominaciones en cuanto a este tema. Me mandaron muchos temas, como usted nos imagina, de explicar de los instrumentos musicales, explicar del diezmo, explicar de que si Halloween lo podemos celebrar los cristianos o no, explicar muchos temas. Entonces, mientras usted tenga ganas de aprender, pues yo voy a tener ganas de explicarle. Así es que gracias por mandar sus temas y espero que me tenga paciencia para que vaya aprendiendo junto con nosotros. Esta parte es un poco tediosa, pero son las bases para entender los temas que vienen a continuación, más adelante. Gracias a mi papá. Gracias, muy buenos temas. Dice, pues sí, pues es mi papá, ¿verdad? ¿Qué puede decir mi padre? Gracias, padre. Le mando un saludo. Mi tía Panchis también está viendo. Saludos a mi tía también y a mi tío Emilio. Les mando un abrazo, un saludo hasta allá, hasta Moncloa, Hollywood. Nuestros hermanos también que nos están viendo. Ahí está mi tío Emilio Moreno López, está viendo el video. Saludos, tío. Mi primo Samuel también. A Samuel Vázquez también, Moreno. Un saludo a mi primo Samuel. Alejandro López, Victoria, mi tía. Saludo también a Houston, a mi tía. Nuestra hermana María Montoya también en Denton. Mi hermana en Monterrey. Mi hermana también en Monclova. Bueno, gracias a Dios que nos da la sabiduría para poder explicar. Bueno, y ojalá usted pueda entenderme la explicación que a veces trato de explicar con peras y manzanas para que la mayoría puedan entender. El punto es que entiendan. El punto no es que yo me suelte hablando con palabras aquí elevadas y que nomás yo me entienda y usted no. El punto es que usted entienda la Escritura. Como dice un pasaje en el Antiguo Testamento, que cuando leían el Antiguo Testamento le ponían sentido para que las personas o el pueblo de Dios entendiera lo que Dios había pedido. Y eso es lo que trato de hacer, ponerle sentido para que usted se edifique, para que usted crezca, para que usted crezca en conocimiento, en sabiduría y crezca en el conocimiento mucho más de la palabra de Dios. Bien, si no hay más, vamos a ir a Dios en oración y así quedamos despedidos. Nos vemos el día de mañana, Dios mediante, a las 7. Acompáñenos, seguimos con este tema y después vendrán los demás temas de instrumentos musicales, el diezmo, todas las demás cosas que me pidieron que explicara, pero primero quiero que tengamos las bases bien entendidas. Bien, vamos a ir a Dios en oración. Señor y buen Padre que mora en los cielos y en la eternidad, vamos ante su presencia, Padre, agradecidos por prestarnos este momento de vida y de salud para poder hablar de su palabra, para poder explicar a nuestros hermanos que nos acompañan y a nuestros amigos que aún no han tomado la decisión de entregar su vida a usted. Ayúdenos, Padre, y prepárenos en estos estudios de mente y corazón para entender y comprender cómo trazar las Escrituras, comprender cómo entender su sagrado libro, la Biblia, y poder eliminar todas esas falsas doctrinas que a veces personas maliciosamente quieren imponernos cuando usted no las ha mandado, Padre. Gracias, Señor, por dejarnos este libro para cada uno de nosotros y que podemos ir a checar su verdad escrita sin que nadie nos oculte la verdad. Gracias, Padre, porque no hay persecución en este país para estudiar este libro, Padre. Gracias, Padre, porque usted en este país nos da la libertad de religión, nos da libertad para estudiar, libertad para adorarle, Padre, sin ningún tipo de persecución. Sabemos que esto no sucede en todas partes del mundo y hay países donde el simplemente decir es cristiano ya es poner en riesgo su vida, Padre. Sabemos que hoy en día, en esta época, en este año 2020, sigue existiendo ese tipo de persecución en algunos países todavía contra sus hijos, Padre, contra los cristianos. Encomendamos a nuestros hermanos que están en esos países llevando el Evangelio para que usted los cuide y los proteja de todo mal, de toda persecución, de toda agresión que puedan querer hacer contra ellos, y que su palabra, Padre, llegue a corazones humildes, corazones nobles, y pueda fructificar su palabra también en aquellos países. Gracias, Señor, por darnos este día más de vida. Gracias por prestarnos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia. Gracias por responder favorablemente a nuestras oraciones, por Señor,
responder y llevar sanidad a muchas de las personas que teníamos en nuestra lista de peticiones, algunos por COVID y que ya han sanado y han regresado a sus hogares. Le agradecemos infinitamente por escuchar nuestras súplicas y regresarlos a sus hogares con su familia. También por aquellas personas que han pasado por cirugías y que están en recuperación, nuestros hermanos en Cristo, con nuestro hermano José, nuestro hermano Mario de la Garza. También gracias, Padre, por ayudarlos y estar con ellos en su recuperación. También con nuestras hermanas que van a estar en estudios en un futuro, nuestra hermana Paulina, nuestra hermana María Luisa, nuestra hermana Hilda, con todos nuestros hermanos de la congregación en Denton que están en estudios médicos para diagnosticar su enfermedad, para ver qué tratamiento les van a dar. Padre, que usted ayude a los médicos que los han de tratar para que les tengan la sabiduría de tratar esas enfermedades de la manera correcta. Y Padre, seguimos rogando por toda la lista que tenemos, por mis familiares en México, por mis tíos, por mis tías, mis primos, mis primas, mis abuelos, mis padres, mis cuñados, mis hermanas, por mis sobrinas, por todos en general, toda mi familia en la carne, por mi suegra también. Sea con ella y con su salud, y con toda mi familia también, tanto en México como aquí en Estados Unidos. Y también, Padre, encomendamos en sus manos a toda mi familia espiritual, a mis hermanos en Cristo en Denton y en este país, y también en todas partes del mundo. Sabemos que somos hermanos y somos hijos del mismo Padre en el lugar del mundo, y el idioma que hablemos no es obstáculo para ser parte de la misma familia, ni el color de piel, ni el estudio que tengamos, ni los posgrados, ni en el país que vivamos, ni la lengua que hablemos, ni el color de piel. Nada, absolutamente, Padre, nos diferencia si somos hijos suyos. Todos formamos un mismo cuerpo y formamos parte de esa iglesia que usted vendrá por ella para llevarla a las mansiones eternas. Gracias, Padre, por todo nuevamente, y le pedimos, junto con todas estas cosas, el perdón de nuestros pecados, pues sabemos que tenemos muchas cosas, Padre, que mejorar aún en nuestra vida, pero deseamos agradarle y le amamos, Padre, y por favor no nos suelte su mano y ayúdenos cada día a mejorar un poco más para ser más aceptos delante de usted. Se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos. Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Cuídense mucho y nos seguimos con este tema básico. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful?